El plano astral. Por Charles Webster Leadbeater. Capítulo 5. Habitantes artificiales. Es la clase más numerosa de entidades astrales y también la más importante para el hombre, porque son seres de su propia creación y se relacionan con él por íntimos lazos kármicos, y directa e incesantemente actúan sobre él. Es una enorme masa de entidades medio inteligentes que difieren entre sí como difieren los pensamientos humanos, y es imposible clasificarlos ni ordenarlos. La única división posible es la que distingue entre los elementales artificiales formados inconscientemente por la mayoría de la humanidad, y los formados deliberadamente por los magos, aunque podríamos relegar a una tercera división a las entidades creadas artificialmente que no son elementales. Primera clase. Elementales formados inconscientemente. Ya dijimos que la esencia elemental que por todos lados nos rodea es en todas sus numerosas variedades muy capaz de recibir la influencia del pensamiento humano. La acción del más leve pensamiento errabundo en la esencia elemental forma una nube de rápido movimiento y evanescente configuración según ya quedó expuesto. Ahora veremos cómo afectan a la esencia elemental los definidos y deliberados pensamientos y deseos del hombre. El efecto producido es de muy sorprendente índole. El pensamiento se apodera de la esencia elemental y moldea instantáneamente con ella un ser viviente de apropiada forma, y que una vez formado ya no depende de quién lo formó, sino que tiene vida propia cuya duración es proporcional a la intensidad del pensamiento que lo formó. Lo mismo cabe decir del deseo. Los pensamientos de la mayoría de las gentes son tan vagos e indecisos, que los elementales por ellos formados solo duran unos cuantos minutos o a lo sumo algunas horas, pero un insistente pensamiento o un ardoroso deseo forman un elemental cuya existencia puede prolongarse durante muchos días. Como quiera que los pensamientos del hombre ordinario se refieren casi siempre a sí mismo, los elementales que forman permanecen a su alrededor, y constantemente propenden a provocar la repetición del originario pensamiento, pues tales repeticiones, en vez de formar nuevos elementales, intensifican el ya formado y le alargan la vida. Así es que si un hombre alimenta constantemente un mismo deseo forma una especie de astral acompañante, que si de continuo alimentado por nuevos pensamientos durante años, irá adquiriendo cada vez mayor influencia sobre él, de suerte que si el deseo es de siniestra índole los efectos sobre su carácter pueden ser sumamente desastrosos. Todavía de más fecundos resultados en bien o en mal son los pensamientos del hombre respecto de sus semejantes, porque entonces el elemental formado no actúa sobre el que lo forma, sino sobre el individuo o a quien se dirige el pensamiento. Si el pensamiento o el deseo son amorosos, benévolos, amigables, con ardiente anhelo por su bien, formarán y proyectarán hacia la persona en quien se piensa un amistoso elemental artificial. Si el deseo tiene carácter definido, como por ejemplo, que salga en bien de una enfermedad, de un grave apuro, de un mal trance, el elemental formado favorecerá el éxito feliz e impedirá toda influencia capaz de estorbarlo. En esta acción desplegará el elemental lo que parecerá ser considerable manifestación de inteligencia y adaptabilidad cuando en realidad es tan solo una fuerza actuante por la línea de menor resistencia que fluye continuamente en el mismo sentido y aprovecha cuantos conductos haya, como el agua de una cisterna encontraría entre muchos desagües obstruidos el único expedito, por el que se apresuraría a fluir. Si el pensamiento y el deseo fueren de indefinida condición respecto del bien general del individuo a quien van dirigidos, la esencia elemental con su admirable plasticidad responderá también exactamente a aquel indistinto deseo, y el elemental formado desplegará su fuerza en el sentido de la acción que más fácil le sea con ventaja para el favorecido. En todos los casos la fuerza desplegada por el elemental y el tiempo que vive para desplegarla dependen enteramente de la intensidad del pensamiento o del deseo que lo engendró, aunque también puede que lo alimenten, intensifiquen y alarguen su vida otros buenos y favorables deseos llegados de distintas direcciones. Además,
parece como si el elemental artificial actuara, como otros deseos, con el instintivo afán de prolongar su vida, y así reacciona sobre su creador con una fuerza que propende constantemente a provocar la reproducción del pensamiento o deseo que lo actualizó. También influyen los elementales artificiales en los individuos con los que se ponen en contacto, aunque no es tan completa su relación con ellos. Todo lo dicho respecto a los favorables efectos de los buenos pensamientos y amistosos deseos es también verdad en opuesto sentido respecto de los malos pensamientos y deseos, y al considerar cuánta envidia, malicia, odio y egoísmo hay en el mundo, se comprende que entre los elementales artificiales se encuentren algunos de todo punto horribles. El hombre cuyos pensamientos y deseos sean malignos, rencorosos, brutales, lujuriosos, avarientos y hostiles, va por el mundo llevando consigo por doquiera una pestilente atmósfera psíquica poblada por las repugnantes entidades que formó para que fueran sus compañeros. De esta suerte no solo se halla él en triste situación, sino que es un peligro para sus semejantes, pues cuantos con él se pongan en contacto arriesgan contagiarse de la influencia de las abominaciones de que quiso rodearse. Un sentimiento de envidia o de odio lanzado contra una persona, entrañará un elemental que se dirigirá hacia ella como disparada flecha, y buscará el punto más fácil por donde penetrar. Si el sentimiento es persistente, el elemental recibirá nuevo estímulo y podrá prolongar su vida mientras persista el sentimiento que lo engendró. Sin embargo, no tendrá el mal deseo o el siniestro pensamiento o el envidioso sentimiento eficacia alguna si la persona a quien van dirigidos no vibra ni propende a vibrar en la siniestra tónica del elemental formado por tan morbosas emociones, es decir, que la persona malquerida no proporcionará punto de apoyo a la potencia del elemental cuya influencia rechazará como un broquel el aura del individuo de puros pensamientos y recta conducta, por no hallar sitio en donde fijarse y entonces por ley mecánica reaccionará contra quien lo emitió, donde encontrará motivo de actividad, de suerte que el individuo quedará herido por sus propias armas. Sin embargo, suele suceder que un elemental facticio, de esta clase sea por varias razones incapaz de reaccionar contra su creador, y en tal caso se contrae a ser una especie de errabundo demonio fácilmente atraído por quien ceda a emociones y pensamientos análogos a los que le pusieron inexistencia, y también estará dispuesto a estimular estos pensamientos y emociones en quien le atrajo, por la fuerza de ellos recibida, y derramar en él su maligna influencia por cualquier resquicio que se ofrezca. Si el elemental es lo bastante poderoso se apoderará del cascarón que a su paso encuentre, pues la posesión de esta temporal residencia lo capacita para economizar más cuidadosamente sus terribles recursos. De esta manera puede manifestarse valiéndose de un medium y simulando una persona conocida, influir en quienes de otra suerte no les fuera posible. Lo expuesto hasta aquí sobre el particular servirá para confirmar la importancia de mantener en rigurosa sujeción nuestros pensamientos. Muchos individuos bien intencionados que escrupulosamente cumplen su deber en palabra y obra con el prójimo, se figuran que sus pensamientos solo a él le afectan, y así los emiten alborotadamente en todas direcciones, de todo punto inconscientes del enjambre de funestas entidades que lanzan al mundo. A un hombre así le sería horrible revelación el exacto conocimiento de los efectos del pensamiento y del deseo en la producción de elementales facticios, mientras que por el contrario sería un gran consuelo para muchos a quienes angustia la imposibilidad de corresponder materialmente a las bondades en ellos prodigadas por sus bienhechores. Tanto pobres como ricos pueden emitir con toda eficacia buenos pensamientos y deseos, y todo individuo es capaz, si tal trabajo se toma, de mantener siempre al lado del ser querido, doquiera se halle, un ángel protector. Más de una vez los amorosos pensamientos y oraciones de una madre han formado para el hijo un ángel custodio que le asistió y protegió, a menos que el hijo careciera de todo instinto de receptividad a las buenas influencias.
Los clarividentes suelen percibir a estos ángeles custodios y casos hubo en que algunos de ellos fue lo bastante poderoso para materializarse y ser por un momento visible a la percepción física. Conviene mencionar el curioso fenómeno de que cuando una madre pasa al mundo celeste el amor que derrama sobre sus hijos de quienes se imagina estar rodeada reacciona sobre ellos, aunque todavía esté en el mundo físico, y mantiene vivo el ángel guardián que creó mientras estuvo en la tierra, hasta que los hijos pasan al mundo astral. Así dice Blavatsky en La clave de la teosofía, los hijos en la tierra sentirán siempre el amor materno, y se les manifestará en sueños, en varios sucesos y en providenciales protecciones y evitación de mortales peligros, porque el amor es fuerte escudo no limitado por el espacio ni por el tiempo. Sin embargo, no todos los relatos concernientes a la intervención de los ángeles custodios deben atribuirse a la acción de los elementales facticios, porque en muchos casos tales ángeles eran las almas de seres humanos, ya vivientes, ya desencarnados, y también aunque en raras ocasiones fueron devas la potencia de un vehemente deseo, especialmente si con frecuencia se reitera, forma un activo elemental que se dirige hacia su objeto. Así se explica científicamente lo que el devoto sin cultura filosófica llama respuesta a una oración. Hay casos, aunque hoy día raros, en que el karma delirante permite que le auxilie directamente un maestro o su discípulo, y también cabe la todavía más rara posibilidad de la intervención de un deva o de un amistoso espíritu de la naturaleza, pero en todos los casos, el procedimiento más fácil para tal auxilio será la intensificación y acertada dirección del elemental ya formado por el deseo. Recientemente llegó a noticia de uno de nuestros investigadores un curioso e instructivo ejemplo de la extrema persistencia de los elementales facticios bajo favorables circunstancias. Algunas familias inglesas de vieja estirpe conservan la tradición de un significativo aviso de la muerte del jefe o de algún individuo de su familia, es decir, que un fenómeno siempre el mismo, de distinta índole en cada familia, anuncia pocos días antes dicha muerte, como por ejemplo, el ave blanca de los Oxenhams, cuya aparición desde los tiempos de la reina Isabel de Inglaterra ha sido seguro presagio de la muerte de algún individuo de dicha familia. Otro ejemplo es el del coche fúnebre que se detiene a las puertas de un castillo del norte de Inglaterra días antes de ocurrir una defunción en la familia residente en el castillo. Un fenómeno de esta clase, pero no tan extraordinario como los descritos, está adscrito a la familia de uno de nuestros amigos, y consiste en una especie de canto fúnebre que se oye como si flotara en el aire 3 días antes de la muerte de un individuo de la familia. Nuestro amigo oyó por 2 veces el canto fúnebre y las 2 veces tuvo confirmación el presagio, y como quiera que las tradiciones de familia aseguraban que el mismo fenómeno se había ido repitiendo en el transcurso de siglos, quiso indagar por ocultos procedimientos la causa eficiente de tan extraño fenómeno. El resultado fue tan sorprendente como interesante. Se averiguó que en el siglo XII el jefe de la familia fue a las cruzadas como uno de los tantos valerosos caballeros, y llevó consigo para que ganara las espuelas en la sagrada causa, a su hijo menor, a quien adoraba y era un apuesto doncel que mucho prometía y cuyo éxito feliz en la vida deseaba vehementemente su padre. Pero por desgracia mataron al joven en una batalla y el padre cayó en hondo desconsuelo no solo por la pérdida de su queridísimo hijo, sino porque había muerto en plena, descuidada y no del todo inocente juventud. Tan acerbo fue el dolor del caballero, que despojándose de sus belicosos arreos se refugió en una de las principales órdenes monásticas de aquella época, con voto de dedicar el resto de su vida a rezar por el alma de su hijo, y para que de allí en adelante ninguno de su sangre se hallase en el que a su sencilla y piadosa mentalidad le parecía terrible peligro de morir sin religiosa preparación. Día tras día durante muchos años fue derramando toda la energía de su alma en el canal de aquel intenso deseo, con la firme creencia de que produciría la anhelada finalidad. Un estudiante de ocultismo comprenderá fácilmente cuál sería el efecto de una tan continua e intensa corriente de pensamiento y deseo definidos.
El caballeresco monje creó artificialmente un elemental de intenso poder con plenitud de recursos para su particular objeto y dotó de una interna energía capaz de dar indefinida realidad a su deseo. Un elemental es como un acumulador eléctrico sin hendidura ni raja, y si consideramos cuán intensa fue la energía acumulada en el formado por el monje y cuán de tarde en tarde había de usar algo de ella, no es extraño que aún hoy día conserve sin detrimento su vitalidad, y todavía avise a los descendientes del cruzado la proximidad de la muerte, repitiendo en sus oídos la extraña y quejumbrosa música que fue el canto funeral de un joven y valeroso soldado de hace 7 siglos en Palestina. Segunda clase. Elementales formados conscientemente, puesto que tales resultados como los descritos se obtienen por la fuerza mental de hombres que desconocen completamente lo que están haciendo, fáciles de comprender que un mago conocedor del asunto y que puede ver con toda exactitud el efecto que produce su actuación, posea inmenso poder en su pensamiento. Tanto los magos blancos como los negros se valen frecuentemente en su obra de elementales facticios cuya acción es muy extensa cuando están científicamente preparados y con hábil conocimiento dirigidos, porque quien así sepa formarlo puede relacionarse con su elemental y guiarlo hasta no importa qué distancia, de suerte que actúe como si estuviera dotado de la misma inteligencia que su dueño. A veces los magos blancos han proporcionado definidos y muy eficientes ángeles custodios por este medio, aunque raras veces permite el karma semejante interferencia en la vida de una persona. Pero en casos como el de un maestro o un discípulo que en el transcurso de su obra corriesen el riesgo de que los atacaran fuerzas contra las cuales no pudieran prevalecer sin auxilio, se les proporcionaron ángeles custodios que demostraron plenamente su despierta vigilancia y su formidable poder. También por medio de los más hábiles procedimientos de magia negra pueden formarse elementales facticios que por varios medios ocasionan mucho daño, pero sucede con ellos lo mismo que dijimos acerca de los elementales facticios formados inconscientemente, esto es, por si se lanzan contra una persona de recta conducta y puros pensamientos y emociones influencias, reaccionará el elemental con terrible violencia contra el que lo engendró, de suerte que las leyendas medievales en que aparece un mago negro destrozado por enemigos que él mismo levantó, no son fábulas insensatas, sino que tienen pavoroso fundamento. Estos malignos elementales se emancipan a veces de la obediencia de su creador, y se convierten en demonios que vagan a la aventura, como se dijo de los elementales facticios formados inconscientemente, pero como los que ahora consideramos son mucho más inteligentes y poderosos y es más larga su vida resultan relativamente más peligrosos. Procuran a toda costa prolongar su vida, ya alimentándose vampíricamente absorbiendo la vitalidad de seres o influyendo en ellos para que les tributen ofrendas, y entre las tribus medios salvajes logran a veces que se les reconozca como dioses patronos de un poblado o de una familia. A la más abyecta y abominable especie de esta clase de elementales pertenecen las falsas divinidades que exigen sacrificios cruentos, mientras hay otros no tan sanguinarios que se satisfacen con manjares de varias clases. En algunas comarcas de la India existen hoy día ambas especies de estos elementales y en África son relativamente más numerosos. Por medio de la sustancia que pueden extraer de las ofrendas y más todavía de la vitalidad que absorben de sus devotos, pueden prolongar muchos años y aún siglos su existencia, y retener suficiente energía para realizar ocasionalmente fenómenos de indulgente índole para estimular la fe y el celo de sus adoradores, mostrándose esquivos y enojados si escasean o cesas los acostumbrados sacrificios. Ejemplo de ello nos da lo sucedido en una aldea de la India cuyos vecinos habían observado que cuando por alguna causa la divinidad patrona del lugar no recibía sus acostumbradas ofrendas de alimento, estallaban simultáneamente 3 o 4 incendios en los cortijos, sin que pudieran achacarse a descuidos de las familias ni a mala intención de agentes humanos, y otros casos análogos recordará sin duda el lector que conozca los apartados rincones del más admirable país del mundo.
El arte de formar elementales facticios de extremada virulencia y formidable poder parece haber sido una de las especialidades de los magos atlantes llamados los señores de tenebrosa faz. Un ejemplo de su habilidad en esta labor nos lo da la doctrina secreta en el pasaje referente a los animales parlantes a quienes se había de aplacar con ofrendas de sangre, para que no despertaran a sus dueños y les amenazaran con la inminente destrucción. Pero además de estas extrañas bestias, los magos atlantes formaban otras entidades artificiales de tan tremenda energía que secretamente se ha insinuado la posibilidad de que algunas de ellas se mantengan todavía en existencia, aunque hace ya más de 11.000 años que en el cataclismo geológico perecieron sus creadores. La Negra Kali, la terrible diosa cuyos devotos cometieron en su nombre los espantosos crímenes de Tugee. Aún se la adora con ritos demasiado abominables para enumerarlos, que podrían ser una supervivencia de prácticas culturales que borró el hundimiento de un continente con pérdida de 65 millones de vidas humanas. Tercera clase. Elementales artificiales humanos. Vamos a considerar una clase de entidades que, aunque consta de muy pocos individuos, ha adquirido una importancia muy superior a su número por estar íntimamente relacionada con el moderno espiritismo. Hemos incluido estas entidades entre los habitantes artificiales del plano astral porque, aunque en rigor son humanos, tan distantes se hallan del curso de la ordinaria evolución y las engendra una voluntad tan ajena a la suya, que más bien han de considerarse como entidades artificiales. Para mejor describirlos comenzaremos por su historial, y al efecto hemos de remontarnos de nuevo a la raza atlante. Al pensar en los magos y escuelas de ocultismo de aquel señalado pueblo acude a la mente el recuerdo de las malignas prácticas a que se entregaron en los postreros días, pero no hemos de olvidar que antes de la época de degradante egoísmo, la potente civilización atlante había dado muy nobles y admirables frutos y que entre sus caudillos hubo algunos que hoy se hallan en el pináculo de la evolución humana. Entre las logias o escuelas de estudio ocultistas preliminares de la iniciación que establecieron los adeptos de la buena ley o magos blancos, había una en cierta parte de América, que a la sazón era tributaria de uno de los grandes monarcas atlantes, los divinos reyes de la Puerta de Oro, y aunque dicha logia ha pasado muchas vicisitudes y ha tenido que trasladar su sede de uno a otro país según los invadían los trastornadores elementos de una nueva civilización, todavía subsiste y practica el mismo ritual y enseña a misma lengua sagrada y oculta que emplearon sus fundadores hace muchos millares de años. Todavía sigue siendo lo que fue desde su establecimiento, una logia o escuela de ocultistas de puros y filantrópicos propósitos que conducían muy adelante en el camino del conocimiento a los estudiantes aprovechados, y les conferían cuantas facultades psíquicas estaban a su alcance, después de rigurosas pruebas de la aptitud del candidato. Sus instructores no habían llegado al adeptado, pero aprendieron a entrar en el sendero que a este nivel había de conducirles en vidas posteriores, y aunque dicha logia no formaba parte de la fraternidad de los Himalayas, algunos de los miembros de ésta se relacionaron con aquella en pasadas encarnaciones y por lo mismo se interesan vivamente por su actuación. Los jefes de esta logia, aunque retraídos del bullicio social, han hecho de cuando en cuando todo cuanto pudieron para el progreso de la verdad en el mundo. Hace cerca de un siglo, a pesar del desenfrenado materialismo que parecía sofocar toda espiritualidad en Europa y América, determinaron intentar combatirlo por un nuevo método, a fin de deparar ocasión a las personas de recto criterio, de adquirir prueba plena de la vida ultrafísica que la ciencia se empeña en negar. Los fenómenos exhibidos no eran absolutamente nuevos, pues en una u otra forma nos los refiere la historia, pero su modo de manifestación presentaba características completamente nuevas para el mundo moderno. El movimiento iniciado por los jefes de aquella logia fue tomando incremento hasta concretarse en la vasta organización del moderno espiritismo, y aunque ha producido algunos resultados de los que no fuera justo inculpar a los promotores del movimiento, lo cierto es que cumplieron su propósito de convertir a muchos escépticos que no creían en nada, a la creencia firme en la vida futura.
Este ha sido un magnífico resultado, por más que alguien crea haberse obtenido a mucha costa. El método adoptado fue escoger a una ordinaria persona después de la muerte, despertarla completamente en el plano astral, instruirla hasta cierto grado en las posibilidades y poderes del plano y confiarle después la dirección de un centro espiritista. La entidad así instruida, aleccionaba a su vez en el mismo tema a otras entidades desencarnadas que influían en los asistentes a las sesiones espiritistas y los adiestraban para actuar de médiums. De esta suerte prosperó y floreció el espiritismo. Indudablemente que algunos miembros vivientes de la logia original se manifestarían de cuando en cuando astralmente en los centros espiritistas, y aún quizás se manifiesten ahora, pero la corriente es que dejen la dirección a cargo de la instruida entidad desencarnada. El espiritismo cundió mucho más rápidamente que lo esperado, de suerte que no tardó en emanciparse, y así solo cabe achacarle sin directa responsabilidad del cariz que fue tomando. Desde luego que la intensificación de la vida astral de las entidades encargadas de los centros espiritistas, retardaban su natural progreso, y aunque la idea había sido de que todo lo perdido en este aspecto quedaría compensado por el buen karma creado en la obra de dar a conocer la verdad, pronto se echó de ver que no era posible valerse durante largo tiempo de un mismo guía sin perjudicarle gravemente. En algunos casos se pudo efectuar la sustitución o relevo de los guías, pero en otros casos tropezaba con dificultades el relevo de un guía por otro, y se recurrió entonces a formar la curiosa clase de entidades a que hemos llamado humanos artificiales. El ego del guía pasaba al mundo celeste y a la sombra constituida por sus principios inferiores se la vitalizaba de modo que a los asistentes a las sesiones del centro espiritista les pareciera que eran su guía predilecto. Parece que en un principio efectuaron esta operación los miembros de la logia, pero resultó enojosa e inconveniente por desperdicio de energía, y la misma objeción se hizo contra el empleo de elementales facticios, de modo que al fin decidieron que la entidad destinada a relevar al guía, lo relevase con la condición de revestirse del cuerpo astral desechado por el que se iba al mundo celeste y cuyas características personales había de simular. Dícese que algunos miembros de la logia se opusieron a este recurso fundados en que si bien el propósito podía ser muy loable, entrañaba engaño, pero la opinión general fue, según parece, de que no había tal engaño desde el momento en que la sombra estaba constituida por los cuerpos astral y mental inferiores del guía relevado, del que conservaba sus personales características. Esta fue la génesis de la artificial o facticia entidad humana, y se ha de entender que en muchos casos se llevó a cabo el relevo sin que los asistentes a las sesiones espiritistas sospecharan la simulación, aunque por otra parte, los investigadores de los fenómenos espiritistas observaron que al cabo de algún tiempo se advertían de súbito algunas diferencias en la manera y disposición de manifestarse el guía. Ocioso fuera decir que ninguno de los maestros de la Gran Logia Blanca ha emprendido jamás la formación de una entidad artificial de esta clase, aunque no podrían oponerse a que la formara quien lo creyera conveniente. El punto flaco de este recurso está en que además de los miembros de la logia original muchos otros psíquicos pueden adoptarlo, y entre ellos los magos negros que ya se han aprovechado de él para falsificar las comunicaciones espiritistas. Termina con esta clase la descripción de los habitantes del plano astral, que con las reservas indicadas puede considerarse completamente bosquejada, pues la detallada consideración del tema requeriría toda una vida de estudio y ardua labor.